Y haciendo un paréntesis, quiero preguntarte si alguna vez has buscado algo en tu vida, has buscado una mejor casa porque necesitas una comodidad diferente a la que tienes en el día de hoy, quizás porque tu familia creció, tienes 4 o 5 hijos, o de pronto aquel carrito viejo que empezó a tirar la toalla, como dicen los boxeadores, necesitabas buscarlo y empezaste a buscarlo. O de pronto necesitabas un mejor trabajo porque necesitabas tener un ingreso más alto para acomodarte a las deudas que te estaban agobiando. En sí nosotros ponemos un empeño a diario en nuestras vidas en buscar la necesidad que se nos presenta en el momento y tratar de cubrir esa necesidad con el empeño y el esmero. Conozco a muchos que se han pasado la vida buscando las riquezas naturales y no tiene nada malo el salir a buscar riquezas a través del arduoso trabajo cotidiano que tengas de hacerlo. Pero nos volvemos buscadores. Now, el Nuevo Testamento particularmente, sin tratar de excluir el Antiguo Testamento, está lleno de fascinantes historias de nuestro Salvador Jesús que libra, cura a muchos de enfermedades como lepra y trajo milagros a muchos ciegos en aquellos días de su ministerio. La Biblia reporta muchas de estas historias. Y hoy vamos a hablar de una de ellas particularmente y vamos a hacer conexión con esa historia a buscar unas características especiales de aquellos que buscaban con una ansiedad a ese hombre que era el que estaba trayendo milagros a esa tierra y los cojos caminaban bien y el ciego podría ver. Pero antes de esto te quiero llevar un poquito a la historia. Existió un filósofo apellido Volney, como lo quieras pronunciar, Volney, era un francés filósofo que se empeñó, y esto no tiene que ver mucho con el sermón, pero es un poquito de trivia para que conozca este filósofo Volney, se empeñó tanto en querer validar la traducción de la Biblia del árabe al francés, al inglés en ese entonces, y se instituyó en un convento copto en Cairo o allá en Egipto, y se pasó 8 meses y perfeccionó el idioma árabe y logró validar esta traducción. Pero en ese transcurrir de tiempo, este hermano Volney empieza como especie de un peregrinaje en este pueblo de egipcio, y se da cuenta de una estadística, vamos a ver la palabra porque se me traba la lengua, una estadística epidemiológica que le sorprende. Él cuenta en su redacción, y esto lo reporta Charles Spurgeon en uno de sus libros que se llama Vida en Cristo, reporta de que Volney dice que en su caminar, si se encontraba con 100 personas en el Medio Oriente, Stephen, do we have the presentation projected or no? You can't have it, okay. Entonces le voy a dar los datos. Cuenta de que 100 personas, 20 con las cuales se encontraban, eran totalmente ciegos. Yo podría ser parte de esa estadística, pero no vamos a hablar de eso. Y los otros 20 de los 100 eran tuertos o tenían una deficiencia con su vista. Y los otros 20 tenían una infección o otra deficiencia de otra manera dada o X que los debilitaba su visión. De 100 personas ya tenía 60 que tenían un problema de visión. Los otros 40 podemos decir que eran saludables. Este dato es inmenso. Es un problema social del Medio Oriente y podemos nosotros intuitivamente, si esto fue en 1777, por esos tiempos de allá, podemos calcular intuitivamente de que si hacemos una extrapolación
y nos vamos a los tiempos de Jesús, de que estas cifras quizás eran mayores. ¿Y qué nos dice esto? De que la población de ese entonces tenía esta calamidad, esta deficiencia. Y ya todos entendemos desde el punto de vista teológico qué significaba ser leproso en ese entonces, qué significaba tener una deficiencia visual o cualquier deficiencia física. Eras una persona excluida de la sociedad. Entonces los pocos que estaban ahí eran los que podrían decirse que vivían la vida normal. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Es porque quiero hablarte de lo que es una necesidad. Y en el versículo del día de hoy vamos a ver qué hace diferente a estas dos personas, a ti y a mí, o al medio en que nos encontramos para encontrar la verdadera salvación. Y la salvación que te estoy hablando es la promesa a través del Hijo de Dios, Cristo Jesús, para que vivamos en esa promesa de vida eterna. Y es la que queremos compartir con el esposo de nosotros, si no se ha compartido, con el sobrino, con el primo. Queremos que cada uno de los miembros de nuestra familia puedan vivir esta euforia que tenemos nosotros cuando sabemos que somos salvos. Y si la muerte se aproxima y nos azota, estamos contentos, quizás nos da dolorcito o alguna cuestión, pero al mirar y reflejar decimos, está bien porque me voy a encontrar con el Dios que creó mi vida y el que me ha prometido vida eterna. O sea, estamos tan contentos en la transición de esta vida, pero más contentos debemos estar, que vamos a estar en una eternidad con Él. Vamos a estar en una eternidad con Él. Y eso solamente lo provee la salvación a través de uno solo que se llama Cristo Jesús. Este dato es interesante y quiero hacerte recordar de que la salvación es la responsabilidad de cada uno de nosotros. No pasemos nuestra vida como agentes de la iglesia o miembros de la iglesia simplemente declarando que somos salvos y no prestamos palabra de salvación a aquellos que la necesitan. Vamos a irnos entonces al versículo de la palabra de hoy y esa la vamos a encontrar en Mateo 9:27 al 30. Vamos a leer esos tres versículos. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas y quiero hacer una comparación a la versión de la Reina Valera de 1960, porque hay ciertas expresiones que nos ayudan a entender la connotación detrás de lo que se está reportando, la anécdota que reporta Mateo en este caso. Y hay ciertos detalles que de pronto al leer la Biblia de nosotros no lo utilizamos como motivación para entender lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a ir rápidamente entonces a esta palabra. Y yo voy a leer de la Biblia de las Américas, la versión. Van a haber distintivos diferentes, pero el mensaje es el mismo. La palabra dice así, y la vamos a leer en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Parece un simple pasaje de un milagro más que hizo Jesús. Pero aquí sucede algo especial. Si tomamos la historia que nos cuenta Volney, que nos dice que esta sociedad estaba llena en el Medio Oriente de mucha gente necesitada por un milagro, y en este caso estos dos ciegos se encuentran con Jesús. Entonces sucede algo que reporta Charles Spurgeon, que le dice, la misericordia se encuentra con la miseria en su propia cancha o campo de batalla.
Hay una miseria que se encuentra y la misericordia de Dios se choca con esa miseria en ese campo de batalla de ese entonces. Recuerda, ni siquiera aquí en este tópico estamos considerando a todos aquellos de ese entonces que tenían lepra, que era otra población exclusiva y aparte. Hoy en día, la ciencia ha avanzado tanto, la medicina, la tecnología, y solamente necesito yo unos $9,000 para una cirugía y podré tirar estos al garbage, a la basura, y podré leer los textos pequeñitos que aquí no puedo ver en el día de hoy. La visión será una cosa del pasado. La tecnología nos ha ayudado mucho y tengo ejemplo a mi mamá que se hizo la operación y resulta que no la ve usar lentes. Ella lee como si las cosas fueran cuando tenía 5 años y estaba en kindergarten. Tan clarito me dice ella. Y le pregunto, ¿tú puedes ver eso? Me dice, sí. Bueno, lo que te quiero decir es que el problema de la ceguez ya no es una cuestión. Obviamente pueden haber limitantes y son otras cosas, pero dentro de la parte normal, la ciencia todavía puede tratar y aliviar ese problema en nosotros. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Te estoy hablando de que las cifras del día de hoy quizás no son como fueron en ese entonces, tantos y miles de gente en una población pequeña que habla de un 60-70% que no podía ver. Y había una necesidad, como dije yo, la miseria se encuentra con la misericordia y obviamente la gente buscaba en la multitud donde se encontraba Jesús porque no quiero ser más parte de este subconjunto de gente que no puede ver. Quiero ser libre. En este caso, la palabra libre la quiero acomodar a ser salvo de esa deficiencia. Las cifras de la epidemiología del día de hoy es una geografía global. Quiere decir que el mundo entero tiene una deficiencia que necesita, tiene una ceguez espiritual que necesita la sensibilidad de reconocer de que esa ceguez que está en nosotros es el pecado que nos aísla, nos separa de Dios para recibir esa promesa de vida eterna. Sí, así lo escribí yo y lo traté de expresar un poquito bien acomodado. Dice, una desensibilización en todo aspecto ha atacado a todo el pueblo, al globo total, donde el aspecto de que estoy hablando es lo moral, lo ético, lo emocional, lo social, lo cultural. Esta desensibilización ha filtrado el pecado para estandarizarse como una norma de valores que hoy en día son ok, están bien. ¿Y a qué me refiero esto? Me refiero a ciertos grupos que protegen derechos que son antibíblicos. Y no voy a mencionar nada porque no quiero entrar en debates. Apoyos a ideas que Dios claramente, explícitamente marca en su palabra que no dejarán entrar al reino de los cielos. Si quieres, búscalo en la Biblia, lo encontrarás. Entonces, el pecado se ha filtrado en esa estandarización y esa sensibilización y nos hace a nosotros recibir eso como lo que es la norma del día de hoy. Ahí están proyectando las estándares las cifras que nos dio el amigo filósofo francés. Podemos pasa unas cuantas más. Entonces, lo que te estaba diciendo, los estándares y los valores que la Biblia nos ha entregado son el amor, el respeto, la honestidad, la lealtad, la humildad. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, esas son las cosas que predominan en nuestra vida. Pero viene el pecado y entra y ya el respeto se llama otra cosa. Ya las violaciones contra Dios se llaman otras cosas y no quiero ser específico porque no quiero entrar en ese debate. Si hoy en día no se trata de un defecto o una condición física que nos prevenga tener una visión clara. Sabemos que la ciencia y la medicina, como dije anteriormente, nos ayuda a aliviar esto,
Y las estadísticas no son como las mencionó Volney en su reporte en el libro que nos da Charles Spurgeon. Hoy en día la ceguera espiritual es la condición muerta del espíritu del pueblo que no ha conocido la palabra de Dios. Este mismo libro, Spurgeon habla de que en la carne, si tú fallecieses y no te entierran y no recibes el sepulcro adecuado, tu cuerpo se va a deteriorar, va a podrirse, vas a apestar. Es una escena de que si llegases tú a encontrarte, te taparás la nariz y los ojos los taparás. De pronto no tendrás el estómago para presenciarlo y recibirlo. Es algo apestoso, no lo podemos superar en ese momento. Pero los ojos espirituales del pueblo de Dios están ciegos. A esa misma pudrición de carne, cuando fallece o se muere la carne, existe en el espíritu. Ese espíritu muerto tuyo, si pudiéramos quitarnos esas vendas, yo puedo hasta decir que veríamos la misma situación en el espíritu de aquellos que no han recibido a Dios para que una limpieza espiritual suceda en ellos. Y tú que estás aquí, que eres el portador de la palabra para entregar salvación a aquellos que no conocen, no lo estamos haciendo. Y si eso fuese dado en el momento, tus ojos espirituales, y tú dirías, oh, te apestaría, no quiero ver esto, no. Estaríamos inundados de gente con su espíritu totalmente manchado, putrefacto de pecado. Hoy en día, esto es algo más común, quizás que en el tiempo de Jesús, con las cifras de tantos hombres y mujeres ciegos que tuvo que encontrarse nuestro Señor. La salvación es gratis. La salvación no tiene ningún precio. ¿Por qué la hacemos tan difícil? En la historia que acabamos de leer, antes de eso yo quiero llevarte al versículo que leímos. La palabra de esos versículos habla de que en la versión Reina Valera dice, al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron. Hey, párale bolas, 2 ciegos le siguieron. Hey, ciego, sígueme. 2 ciegos le siguieron. ¿De qué te habla eso? Habla de una perseverancia, de un deseo de llegar a donde estaba ese hombre que sanaba. 2 ciegos le siguieron. Y ellos dicen también, y son claros, dice, dando voces. La otra versión dice, gritando. Sí, gritando, dando voces y diciendo. Hay exclamaciones en el texto. Ellos, en su debilidad visual, tenían que hacerse oír. Y yo no sé si ellos seguían la multitud. De tal manera que si hay multitud y hay bulla, ahí debe estar a ese que me puede sacar de esta ceguez y me va a dar la sanidad que yo ando buscando. Son explícitos en eso. Esa es la parte que yo quiero que cuando leamos la palabra podamos intuir dentro de ella para que veamos que hay un mensaje escondido. El carácter de estos 2 hombres ciegos habla mucho del deseo de ellos de querer tener una visión normal. La palabra dice, los siguieron. Y yo me voy a decir, los siguieron si son ciegos. Pero no se trata de eso, se trata de, obviamente, que estaban buscando a Jesús, pero no por vista. Ya que ese era su impedimento en el momento. La Escritura nos indica que siguieron a Jesús. ¿Quién sabe cuántos kilómetros y millas de pueblo en pueblo? Su enfoque era de conseguir lo que querían y estaban buscando a Jesús. Esta es la condición y el ambiente de miseria que ya te dije que estábamos hablando. Estos estaban incapacitados, pero ellos sabían, donde yo me encuentre con el Señor, seré sano.
donde esa gente que no conoce a Jesús, si tú le presentas la palabra de salvación y le presentas a Cristo en su vida, serán salvos. Serán salvos. Hoy yo te quiero hacer la pregunta, y quizás aquellos que no conocen a Jesús o no conocen lo que es la verdadera salvación, o tú cuando compartes el Evangelio y hagas referencia a esto, pregunta, ¿esperas tú encontrar el perdón y la gracia mientras continúas en la indiferencia aletargada? Y esa es la indiferencia del pueblo del día de hoy. Es una situación casual, no hay urgencia. Y esperamos que el perdón y la gracia llegue a nuestras vidas sin ningún esfuerzo de parte de nosotros. Y no vamos a entrar en ningún tema teológico en este aspecto, pero sí quiero que quede claro de que la manera como busques la transición y el cambio, esa es la manera que te llevará al acercamiento de encontrar a Dios y a que los otros encuentren a Jesús como su Salvador. Esto no significa simplemente que va a suceder de la manera más simple y va a suceder así por suceder así. Tiene un proceso. El proceso sería algo similar, al igual que estos ciegos perseveraron en buscar. Yo le llamo a esto, y por eso empecé hablando en el principio de la prédica, empecé hablando de que cuando nos esmeramos en buscar el mejor carro, porque ya se está acabando, o de pronto comprar la mejor casa, o necesito comprarme el mejor jacket de invierno porque el invierno se aproxima. Hay ese deseo de buscar porque hay una necesidad. El hombre, a través de tu intercesión, presentando el Evangelio, ellos tienen que conocer la necesidad de ser salvos, de buscar al que pueda darles a ellos vida eterna a través de esa salvación. Pero tiene que existir, buscar la necesidad. No hay salvación sin una necesidad que se encienda dentro de esa persona a través de la palabra. Cuando tú compartes el Evangelio, tienes que encender en ellos el deseo de ser salvo, el valor específico de saber que esto era lo que yo andaba buscando, como esos ciegos buscaban y corrían a través de la multitud para encontrar el sanador de su problema físico. Nosotros andamos buscando el sanador de nuestra vida espiritual. Tú andas buscando a Cristo que sane tu vida espiritual y que entres en el reino de Dios simplemente porque conoces al Hijo de Dios, al Alfa y el Omega. Esa es la salvación que todos deseamos. Que se te ericen los vellos en tu piel cuando escuches de saber y que estés con la convicción de que eres salvo, tienes vida eterna. Esto que estamos viviendo es transitorio. Mi tío murió a los 76 años. Hablamos de otro tío, murió a los 92, mi abuela a los 94. Y ayer me tropecé con un señor haciendo sus diligencias en una tienda y tenía 96 años. Caminaba y hacía sus cuentas bancarias. Digo, oh my God, oh Señor, qué victoria tiene ese señor, 96 años. Pero sean 100 o 110, va a terminar en un momento y necesitamos saber hacia dónde vamos. Necesitas saber que ese miembro de tu familia, ese amigo, tiene que saber hacia dónde van. Un ejemplo más práctico o más asimilado a la vida del día de hoy tiene que ver con una historia. Aquellos que han ido a San Francisco, tú tienes que visualizar la necesidad. En San Francisco hay un puente que se llama el Golden Bridge, el puente de oro, no sé si se traduce así. La primera vez que lo atravesé, la magnitud de sus columnas, quizás la foto esa no te da
la tremenda magnitud colosal de ver esas cuerdas que se extienden hasta esos travesaños largos y vas manejando y quieres apreciar esa arquitectura tan bonita, pero sabes que tienes que estar en tu línea. Cuenta la historia de que los ingenieros y los trabajadores de ese entonces de la industria de construcción, había como especie de un mal agüero, una creencia de que por cada millón de inversión en una construcción fallecería una persona fatalmente. Y vieron esta construcción de $35 millones en ese entonces, o sea que ese puente es viejecito. Y creían que iban a fallecer 35 trabajadores a raíz de esa construcción. Imagínate, si yo te digo que esa cuestión es alta, no sé qué altura tiene, si has pasado por ahí. Había un temor en el pueblo trabajador de que iba a lograr esta construcción y los arquitectos debatían y decían, no, pero hay las medidas de seguridad del hombre. Y el alcalde de ese entonces dice, entonces haremos lo siguiente, o se pusieron de acuerdo y dice que construyeron una red trapiz que estaría por debajo de la construcción aérea. De tal manera que si alguno de ellos perdía su balance, caería como acróbata de circo y no iba a fallecer. Cuentan de que los trabajadores después de esa red que conectaron debajo del puente o debajo de la construcción trabajaban con una confianza porque sabían que iban a estar seguros. Aquí me estoy llenando de emociones porque esa emoción la tienes que sentir tú, como sintieron esos trabajadores, que hay una seguridad que Cristo pone en ti. Eres esa red que va a caer, te va a agarrar en la caída y va a garantizar que no vas a fallecer. No podemos esperar en salvación hasta que no busquemos el sentido de necesidad. Y te estoy hablando desde un punto de vista más evangelístico, de que cada vez que hables con esa persona, implantar en ellos esa necesidad. Hay una necesidad de que encuentres a ese Salvador, que Él sea la red que te agarre en tu caída, que después que te agarre en su caída, Él sea la sombra que mora sobre ti. No podemos esperar en salvación hasta que la busquemos con el mismo sentido de necesidad, el mismo sentido de necesidad que tenían esos ciegos buscando a Jesús a través del pueblo o estos hombres en la construcción. Tenemos que tener ese sentido y la vez pasada lo dije diciendo que somos agentes que tienen que tener el sentido imperativo de compartir el evangelio. Yo quiero que esta iglesia se vuelva una iglesia de evangelización, de traer almas salvas a Cristo, de que tu familia entera pueda confesar con sus labios de que hay un Dios que les ha encendido en ellos la semilla de eternidad. Nos llenamos la boca diciendo mi casa y yo seremos salvos, pero yo no le comparto la salvación a mi familia, yo no le comparto la salvación a mis amigos. En Mateo 11, 12, vamos a leer Mateo 11 y 12, que es un versículo que lo quiero conectar a esto. Si hay la necesidad y reconocemos la necesidad de ser salvos, vamos a conectar esto con lo que nos dice el Evangelio en Mateo 11, 12. Si pueden proyectar ese versículo, creo que lo tengo ahí, guys. Mateo 11, 12. Es una filmina. Dice, la versión esta, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¡Ay! ¡Qué versículo! Uno de los versículos quizás menos y más confusos que
que hay en la Biblia, que hay en la Biblia, porque se presta para toda interpretación. Y ojo con cuando la leas, simplemente el versículo de este pasaje quizás solamente hace alusión desde el contexto de Juan el Bautista, en medio de la descripción de su ministerio, de que es difícil. Es difícil, o sea, ser salvo tiene una dificultad que va con ella. Habla de que van a haber persecuciones, que van a haber dificultades, tu familia va a batallar contigo. Y eso es lo que se refiere en esta versión. Dice, en la versión que voy a leer, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra el viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esa es la versión de Nueva Versión Internacional. O sea, los que se esfuerzan. Esos ciegos se esforzaron en correr a través de las calles y las colinas de allá de Jerusalén para encontrarse con el Salvador que les iba a dar visión. Tiene que haber. El mismo Juan el Bautista, cuando los iba a bautizar, decía arrepiéntanse. Y esta es una de las expresiones que no se me olvida de la Biblia. Siempre digo arrepiéntanse con actos dignos de arrepentimiento. No me venga con cuenta de que estás arrepentido, pero todavía tienes esa espinita por dentro y no has perdonado a tu amigo y no has perdonado a tu familiar. Actos dignos de arrepentimiento. Actos de que te esfuerzas contra viento y marea para aferrarte al reino de Dios. El objetivo final de la salvación es estar en el reino de Dios. Y la expresión esta usa de que solamente los violentos la agarran. Y he escuchado un sinnúmero de expresiones alrededor de eso que se salen de contexto. Simplemente es, vamos a ser salvos y en el proceso de estar en esa salvación, van a venir mareas y tormentos y problemas, pero aquellos que se esfuerzan y son valientes, tomarán y recibirán el reino. No lo vas a arrebatar porque el reino no es tuyo. ¿Ya me entiendes? ¿Ok? Y voy a cerrar ahora con el beneficio de ser salvos. Toda ganancia tiene un beneficio. Y la ganancia de vida eterna, y te digo, cada vez que veo un versículo que habla tan explícitamente, tan claramente, que no necesitas teólogo, que no necesitas interpretación bíblica, sino que la lees y tú dices, ¡wow! El primer beneficio es una certeza y seguridad. Ya hablamos de la seguridad que te da, como esa red que agarraba a los trabajadores en el puente de San Francisco. Ganamos esa seguridad y ganamos la promesa. Y es aquí donde quiero que te marques en tus notas. La promesa inmutable. La palabra lo escribe inmutable. Aquellos que son biólogos o trabajan en genética, saben que mutación es la transformación de los genes y cambian forma. Hablan del virus este que anda molestándonos la vida hace 2 años, que se cambia de forma, es mutable, se muta. Y en Hebreos 6, versículos 17 al 20, vamos a ver este beneficio que nos ofrece estar en el reino de Dios, arrebatar el reino de Dios, como dice Mateos a través de Juan el Bautista, y ganarnos esa promesa inmutable, inmutable. Tú que me estás viendo ahí, si estás viendo este servicio en el día de hoy, marca en la Biblia, subraya inmutable. Y ahí mismo dice, hay 2 cosas imposibles para Dios. ¿Ah? ¿Hay cosas imposibles para Dios? El versículo dice, hay 2 cosas imposibles para Dios. Entonces no está en Dios, dirán los incrédulos que están escuchando. Pero vamos a explicarte a qué se refiere este versículo. Y lo voy a leer de una versión más simple. La versión que tengo allá es versión Reina Valera. Y lo vamos a leer rapidito, por lo cual queriendo Dios mostrar. O sea, hay una intención ahí. Yo te quiero mostrar mi casa, ya hay una intención. Mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Aquellos que son salvos. No me lo quites.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Wow, eso te puede confundir un poquito. Hizo una promesa. El siguiente vers, interpuso inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios, primera cosa, que Dios mienta. O sea, si Él dice que iba a mostrar su promesa, el hacerte una promesa dice tienes que cumplir, pero Dios no miente. Entonces lo va a hacer. Simple as that. Tan sencillo como lo que dice. Lo va a hacer. Tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para asirnos de la esperanza, pues delante de nosotros, la cual tenemos como segura, o sea, hay la seguridad y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a leer una versión más simple, en el sentido de podamos entender lo que quiero mostrarte con esto de la promesa inmutable de Dios. Dice, de igual manera Dios, y lo voy a leer rápido para los que están aquí y no demorarme más. Dice, de igual manera Dios quería demostrar su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Lo que dice ahí, Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa, Hay dos cosas imposibles de lo que te estaba diciendo para Dios. Primero, que Dios mienta y que no cumpla su promesa. ¿Son las dos cosas imposibles para Dios? Lo demás es posible para Dios. Pero esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Estamos hablando de salvación. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? Dice que el velo se rasgó, rompió la barrera que existía de poder entrar en la presencia de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús como inicio. Atravesó esa cortina para que tú y yo podamos también pasar ese trasfondo de estar en la presencia santísima de nuestro Dios Padre. No sé si captas la esencia de 3 versículos. Aquí se resume una cantidad de amor de Dios por su pueblo. Resume quién está como eje de este amor para que se dé esta inmutabilidad de su grandeza, para que todos nosotros recibamos salvación. Yo sé que hemos estado tocando este tema hace rato. Mi deseo es encender en ti una perspectiva diferente, que tengamos consciente a diario de que somos salvos por su gracia. Tú no lo buscaste, Él ya te tenía predestinado. Pero nosotros tiene que buscarse la necesidad. Tenemos que encender en ellos que no conocen su salvación. ¿Cómo podría yo imaginar qué será cuando estemos en su presencia? Podríamos ver aquellos, no sé cómo va a ser, no quiero ni especular, pero
Saber que podré ver a mi abuelo, a mi abuela, a mi bisabuelo que lo pude conocer, en el rol que Dios nos dé o en la función en que estaremos allá. Vemos salvación como algo aburrido en nuestra vida. Cuando nos dicen va a fallecer, sentimos un dolor. Sí, vamos a sentir un dolor, nos va a aislar. Pero tenemos que sentir un gozo más que el dolor que nos infunde la pérdida de un ser familiar. Extrañémoslo, sí. Recordemos sus días que nos hizo reír o nos hicieron reír. Pero tenemos que sentir ese gozo. No puede ser tanto esfuerzo de un Dios omnipotente, inmutable en su promesa, de decirnos yo los quiero de vuelta conmigo, para que nosotros miremos la salvación como algo aburrido, como algo que no tiene sentido y lo pasamos desapercibido día a día y de pronto ¡boom! Perdimos a un ser querido y cuestionamos si alguna vez conocieron a Dios. O tú, quizás si hoy en día no conoces a Jesús, podrán tus segundos de vida estar contados y no saber que la inmutabilidad de su promesa está al lado tuyo y nadie te la puede quitar porque te la ha entregado a través de la sangre del Cordero de Dios, Cristo de la gloria. Seamos evangelistas de esta iglesia, seamos portadores de la palabra. Y si en este momento hay alguien en tu familia al cual quieres compartir la palabra de Dios y no encuentras la manera, yo te voy a invitar en este momento. Vamos a cerrar este servicio en el día de hoy con oración por cada uno de aquellos de los cuales hemos tratado de interceder con ellos, de presentarles salvación, orar por los miembros de familia, amigos, hermanos. Primero que todo, vamos a darle gracias a nuestro Salvador porque tuvo misericordia, su gracia se encontró conmigo un día y pude experimentar su salvación a través de la reconciliación con Él. Y puedo dar gracias a diario, Señor, y si caigo, tú me levantas, pero sé que tu promesa es incambiable, tu promesa es constante, la salvación de vida eterna que me has dado existe, existirá y será conmigo y estaremos hasta la eternidad en tu presencia, Señor. Ayúdame a compartir la salvación con otros, ayúdame a ser portador de palabra de salvación, ayúdame a dar un mostrario de testimonio que marque una diferencia en la vida de otro, simplemente porque camino con la gracia de Dios que sobreabunda, que cuando camine hay un destello de gloria que alumbra hacia adelante y embarca a todo aquel que viene en mi camino. Oramos por salvación, oramos por todos aquellos. Pongo por nombre a cada uno de aquellos que hoy cuestionan tu salvación, que hoy cuestionas que eres el Dios verdadero, que hoy cuestionas quién eres tú. Yes, Lord. Bendito sea tu nombre, Jesús. Toda rodilla se doblará. Te reconocerá a ti como Señor. Shut up.